Si ya tuviste la oportunidad de ver lo que hacemos antes de la lectura del texto, este video no te lo puedes perder, porque aquí te presento el desarrollo de actividades sugeridas por Hilda Quintana durante y después de la lectura. Aquí hay un dato importante que quiero dejarte claro, y es que no basta con colocarle buenos ejercicios, buenas actividades para que los estudiantes hagan por sí solos y de manera autónoma. Lo importante es que el durante la lectura y después de la lectura esté cargado de actividades donde junto contigo como maestro tengas la oportunidad de enseñarles las estrategias que ellos deben de utilizar para que cuando ellos estén solos con un texto puedan aplicar esas estrategias que son las que le van a garantizar la comprensión del texto. Aquí te dejo una muestra del paso a paso. Lo primero es que van a voltear la página y sin leer el texto, yo quiero que me digan algunas partes que ustedes identifican de ese texto, así como... Aquí ellos dicen la cantidad de párrafos. También mencionan el título, los datos del autor, si es una revista en el pie del texto también aparece. Todos esos datos te lo van a decir en ese momento. Lectura silenciosa es la siguiente actividad. Recuerda que debes darle las instrucciones de esa lectura silenciosa. Por ejemplo, que subrayen, que marquen al margen, que escriban palabras alrededor, que vayan colocando, encerrando ideas, que vayan encerrando palabras desconocidas. Debes facilitarle un listado de estrategias que ellos pueden aplicar cuando estén leyendo su texto. Bien, como yo sé que ya algunos han realizado la lectura, ojo con lo que voy a explicar ahora. La primera actividad que vamos a hacer es que ustedes en cada párrafo van a subrayar la oración principal. Es decir, en un párrafo hay muchas ideas, pero siempre hay una muy importante. Puede haber una, pueden haber dos, etcétera. Aquí tu trabajo es sumamente importante porque debes monitorear, dar seguimiento y estar al tanto de todo lo que hacen tus jóvenes y tus niños. Fíjate cómo uno por uno está haciendo la actividad que se le asignó. Su atención. Ahora yo quiero toda su atención aquí conmigo. Y ahora viene una parte sumamente interesante. Atento. Entre nosotros vamos a identificar esas oraciones importantes que hay en el texto. Y luego de que analicemos esas informaciones importantes, entonces nos vamos a crear como una panorámica del sentido global del texto. Podemos hacerlo al revés, para cuando ustedes se enfrenten a este texto, a este tipo de texto, las pruebas nacionales, ustedes pueden primero sacar la idea general. ¿Y de qué trata? Hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor? ¿Qué es lo que quiere dejar dicho? ¿Cuál es la idea principal? Todo eso usted tiene que hacerse en su cabeza, porque esos textos son los que le van a salir en las pruebas. Aquí yo lo que hice fue que iba seleccionando a un estudiante para que leyera en voz alta cada párrafo. Y cuando uno leyó el párrafo 1, entonces entre todos identificamos cuál era la oración principal. Discutíamos muchísimo, ellos tomaban decisiones y verificaban que ciertamente había una idea principal. Yo servía de secretaria y subrayaba las ideas. Este ejercicio lo hicimos con cada uno de los párrafos, tomando en cuenta que hay algunos párrafos que tienen más de una oración principal. Entonces así lo fuimos haciendo y la discusión fue riquísima. Mira lo que sucede aquí. Hay que aprovechar también la parte microestructural, no la puedes olvidar. También hay palabras clave en el texto, palabras que nosotros podemos trabajar, que pueden servir a ellos de soporte para la comprensión del texto. Y aquí algo que no les gustará a muchos, pero ellos no son niños, pero sí yo me encargo de pegarle los textos en el cuaderno. Me encanta hacerlo y no lo voy a dejar de hacer. Y ya con el texto pegado estamos listos para trabajar con las actividades de comprensión. Vamos a ver cuáles son. La primera actividad fue completar un organizador gráfico. Toma en cuenta que cualquier organizador que utilices debe estar de acuerdo con la estructura del texto. En este caso hablábamos de un texto argumentativo. Y listo, ya todos los estudiantes aquí tienen las herramientas para enfrentarse a preguntas de comprensión como las que a continuación te voy a ofrecer. Que plantea el autor. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué tú pusiste? Que está de acuerdo con la afirmación de que sin ella nos volveremos más vulnerables a la violencia. Ok. ¿Con qué otra palabra el autor define la pena de muerte? ¿Con qué otra palabra el autor define la pena de muerte? ¿Con qué? Con pena capital. Ese es... Léeme la número 5. Explicamos tus palabras, el significado de tus palabras, de acuerdo a lo que dice el maestro.
Vamos a explicar el significado contextual de algunas palabras. La primera palabra que hay, ¿cuál es? Polémica. Otro término que tenemos que entender el significado de acuerdo al texto, ¿cuál era después de polémica? Vulnerable. ¿Qué otra palabra define vulnerable? ¿Dónde está? En el texto. Tienen que buscar en el texto esa palabra para que puedan entender el significado contextual, porque el texto les da pistas. Busquen vulnerable en el texto, búsquenlo y vayan a ver qué quiere decir. Busquen la palabra delictivo y vayan a ver qué querrá decir ahí. ¿Por qué otra palabra yo puedo sustituir delictivo en el texto? Y así es como la lectura se vuelve un real proceso en nuestras aulas. ¿Las realizarías estas actividades? Cuéntame tu reacción. Recuerda que me ayudas compartiendo a otros docentes. Dale like y comparte.